Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Ates y Mercan habían encontrado una pulsera en el jardín. Pero esta pulsera era exactamente igual a la pulsera que quedaba como recuerdo de la familia de Ates. Ates tomó la pulsera de la mano de Mercan, empezó a examinarla y le dijo a Mercan: esta pulsera es pequeña, no puede ser mía. Además, cuando me despedí de Eylul dejé mi pulsera sobre su tumba. Mercan está sorprendida y le dijo a Ates: pero esta pulsera es idéntica a la tuya. Entonces, si esta pulsera no es tuya, ¿de quién es? Ates le dijo a Mercan: seguramente es de alguno de los que vinieron a esta mansión el día de la boda y esa persona la dejó caer. Mercan le dijo a Ates: vayamos al cementerio de Eylul y comprobemos si está allí la pulsera. Ates le dijo a Mercan que va a cambiar eso si de todos modos esta pulsera no es mía. Mercan quiere comparar las dos pulseras. Como resultado de la insistencia de Mercan, irán juntos con Ates a la tumba de Eylul. En esos minutos Eylul, al balancearse en el columpio que está en el otro lado del jardín, recordó un recuerdo del pasado. La cabeza de Eylul está confusa, cree que tiene un hermano. Pero no es seguro. Eylul se está enfadando consigo misma. Eylul dijo: si tengo un hermano, ¿dónde está? Y gritó "¿dónde?" una y otra vez. Por otro lado, Cemal está en la oficina de Demet y está hablando con ella. Cemal está triste porque existe la posibilidad de que Demet se vaya a la ciudad de Ankara. Demet le dijo a Cemal: mi tío se enteró de los acreedores de mi hermano y no quiere que me quede sola en Estambul. Cemal le dijo a Demet: ¿estás pensando en irte? Demet le dijo a Cemal: no lo sé, ¿tú qué piensas? Cemal no se atrevió a decirle a Demet: no te vayas solo. Pensó para sí: si Demet se va me derrumbo. Cemal le dijo a Demet: mi pensamiento no es importante, tu pensamiento es lo importante. Cemal solo está esperando de Demet la palabra: no te vayas. Los minutos avanzaron. Ates y Mercan llegaron a la tumba de Eylul. Cada visita al cementerio es triste, aunque hayan ido al cementerio solo para comprobarlo, están tristes. Luego Ates y Mercan, al remover un poco la tierra sobre la tumba, encontraron la pulsera que había dejado Ates. Ates comparó las pulseras y le dijo a Mercan: estas no son una pulsera especial, cualquiera puede comprarlas. Mercan le dijo a Ates: tienes razón, pero que una pulsera similar esté en nuestro jardín, ¿no te parece extraño? En la mansión Sayia ha llegado de nuevo a una información importante. La cocinera de la mansión Binaz está mostrando el álbum familiar a Malik junto con los niños. Mientras ellos pasan momentos divertidos, Sayia entró en la cocina y se acercó a ellos. Sayia vio la foto de la infancia en la que Mercan, Ates y Eylul están juntos. Sayia reconoció a Eylul y al preguntarle a Binaz sobre los de la foto ya aprendió la verdad con certeza. Sayia se enteró por Binaz de que Eylul es la hermana de Ates, que le robaron el riñón y que luego murió. Han pasado varias horas. Ates y Mercan entraron en la empresa. Ates viene por primera vez a la empresa después de herirse en el ataque de la boda y los empleados lo recibieron con cariño. Demet se encontró por primera vez con Mercan después del ataque de la boda, la abrazó fuerte y le dijo: lo siento mucho. Mercan empezó a consolar a Demet y le dijo: nuestra amistad no se formó fácilmente y tampoco se destruirá fácilmente. Ates le dijo a Demet: no tienes ninguna culpa de lo ocurrido. Mientras Mercan y Demet conversaban, Ates se alejó de allí y habló con Cemal. Ates le dijo a Cemal: quiero de ti la lista de los que asistieron a la ceremonia de la boda. Justo en ese momento Azar y su hombre Abdo entraron por la puerta de la empresa. Azar le dijo a Mercan: discúlpenos, vinimos sin cita, estábamos cerca y quisimos visitarlos. Habíamos hablado por teléfono por un proyecto mío. Mercan le dijo a Azar: normalmente no hacemos reuniones sin cita, pero ya que vinieron realicemos una reunión. Azar y su hombre fueron a la sala de reuniones. Ates justo después le preguntó a Mercan: ¿por qué aceptaste la petición de reunión?
Mercan le dijo a Ates: cálmate y entendamos su problema. Minutos después Ates y los demás empezaron la reunión con Azar en la sala de reuniones. Azar le dio un archivo a Mercan y le dijo: quiero construir una gran residencia estudiantil, en el archivo están todos los detalles. Azar le dijo a Mercan: señora arquitecta, yo no pude estudiar, mi padre lo deseaba mucho. Quiero liderar para que los niños huérfanos estudien. También quiero cubrir los gastos de los estudiantes. Burak y Mercan, pensando que el proyecto es algo de buena voluntad, respondieron positivamente. Ates de repente, con un tono de voz sombrío, le dijo a Azar: a pesar de que hay muchas empresas, ¿por qué nos eligieron a nosotros? Azar le dijo a Ates: esta empresa es del señor Burak y de la señora Mercan. Primero quiero escuchar sus ideas, después le explico el motivo. Mercan le dijo a Azar: Ates tiene voz en esta empresa. Azar le dijo a Mercan: pienso que ustedes son los mejores en su sector y además Ates parece que no le gusta mucho su empresa. Azar está llenando de elogios a Mercan. Estos elogios la motivan y provocan que se siembren semillas de discordia entre ella y Ates. Mercan le dijo a Azar: examinaremos su archivo y luego le daremos información. Mercan no ha aceptado el proyecto, pero tampoco lo ha rechazado de plano. Azar le dijo a Mercan: espero noticias de ustedes. Luego estrechó la mano de Mercan y se fue de allí. Ates le dijo a Burak y a Mercan: de ninguna manera aceptamos el proyecto. Burak le dijo a Ates: el proyecto es bueno y el margen de beneficio también es alto. Ates le dijo a Burak que los dejara solos a él y a Mercan. Mercan le dijo a Ates: ¿por qué haces esto? Burak se puso muy triste. Mercan: además el proyecto es muy bonito, es útil para los niños huérfanos. Ates, con un tono de voz duro, le dijo a Mercan: no vas a aceptar el proyecto. El espíritu feminista de Mercan se enaltece cuando un hombre intenta detenerla. Mercan le dijo a Ates: examinaré el proyecto si me convence, yo sé. Empezaron las amenazas mutuas. ¿Acaso entró una semilla de discordia entre ellos? Ates empezó a gritarle a Mercan y Mercan no se queda atrás y también le grita a Ates. En esos minutos, en la cocina de la mansión hay un ajuste de cuentas, una amenaza y una información que ha salido a la luz. Sayia y Musein se encontraron en la cocina. Sayia, con una actitud burlona, le dijo a Musein: tenían razón, eran hermanos. Me toca a mí reunir a los dos hermanos. Musein tomó el cuchillo que estaba sobre la mesa, se lo puso en la garganta a Sayia y le dijo: te mato. Sayia se llenó de miedo y empezó a rogarle a Musein. En ese momento Musein, al oír pasos, dejó el cuchillo en el suelo y no dejó notar nada a Eylul, que entraba en la cocina. Luego Musein se fue de allí enfadada. Eylul no pudo darse cuenta de lo ocurrido, pero le hizo una pregunta a Sayia y le dijo: ¿tenía yo un hermano? ¿Sayia le daría a Eylul alguna información sobre su familia? La continuación en la parte 2.